Dado que en Chile el 42% de las personas tiene bajo nulo conocimiento financiero. ¿De qué manera Save Money le puede ayudar a esta persona? La otra vez una persona me dijo, oye, me acabo de conectar y me acabo de descubrir que tengo 400 lucas de gasto hormiga al mes. Escríbenos como qué significa esa foto para ti. No sé si te acuerdas de algo. Las aplicaciones de finanzas personales solamente le sirve a gente que ya está siendo un poco ordenada con su plata. No quiero que me ocurra mirar hacia atrás y dije, pucha, nunca me tiré a la piscina. ¿Qué es lo que te sientes más orgulloso tú hoy en día? Decir, hey, esta es tu realidad hoy día, ¿qué quieres hacer con esto? Por primera vez están entendiendo qué ocurre en sus finanzas. ¿Tú cómo ves el estado actual de este tema de educación financiera a nivel nacional? No hay que armar una máquina perfecta para poder empezar a vender. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al primer capítulo de Día 1. Bueno, todos los emprendedores tienen un día 1, no necesariamente el día que les fue bien, sino el día que dejaron de pensarlo, el día que tenían miedo y se atrevieron igual a hacerlo. De eso venimos a hablar acá, con cifras, con los errores y sin filtros, para que el siguiente día 1 pueda ser el tuyo. Hoy tenemos un emprendedor que tenía una carrera más corporativa durante varios años, haciendo crecer empresas de otras personas en millones de dólares. Y un día decidió dejarlo todo de lado, esa comodidad, para poder lanzarse a crear su propia empresa junto a una persona que acaba de conocer en LinkedIn. Hoy en día está liderando esa compañía junto a esa persona, han ganado varios fondos y además tienen más de 100.000 usuarios. Bienvenido a Día 1, Nicolás. Hola, Bastián, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, antes de partir como con tu historia y demás, para que la gente pueda contextualizarse, ¿qué es Save Money? Save Money es una inteligencia artificial, una aplicación que se conecta con los bancos, trae la información y guía a las personas a poder entender dónde se les fue la plata, con el objetivo de que puedan empezar a ahorrar más, poder crear diferentes tipos de presupuestos, categorías, entender lo que siempre ha sido complejo, estas cartolas del banco que no se entienden mucho, poder llevar toda esa información en un lugar y poder tener un producto con el que una inteligencia artificial puedo conversar para llegar a mi objetivo financiero. Perfecto, sí, a mí me consta que sirve harto porque de hecho yo soy usuario de Save Money. Bueno. Y para que vamos como ir uniendo las piezas hasta llegar a Save Money, ¿nos podrías contar si es que en tu familia hay alguna cultura emprendedora o alguna cultura corporativa y cómo era el aspecto en relación a las finanzas personales? Yo diría que no había ni mucha educación financiera, en el sentido que quizás no es algo que se reforzaba todos los días ni con un mecanismo. Hoy día he visto a hartos papás haciendo actividades como por ejemplo lo que es entregar una mesada muy específica de temprana edad, con tal de que las personas o los niños, por ejemplo, empiecen a crear hábitos financieros. Entonces empiezan a tener una noción de cuáles son los gastos que están teniendo, empezar a crear un fondo de ahorro a temprana edad. Y son iniciativas que son súper potentes. Yo, la verdad, para qué voy a mentir, no tuve eso, pero sí tuve una familia que era muy preocupada en entender bien los gastos que se están dando en la casa y no despilfarrar, digamos, gastos de forma innecesaria. Pero sí en mi familia hubieron hartos casos de emprendimiento, sobre todo mi abuelo. Mi abuelo llegó a Chile, él es francés, llegó a Chile, la verdad que sin ni uno, con lo poco que tenía, justo le robaron la primera semana que llegó y partió de cero, de a poquito, ir trabajando en diferentes cosas hasta que pudo crear un restaurante. Él creó un restaurante que está hecho aquí en Providencia, se llama Normandie, que es como comida francesa. Ah, perfecto. Sin tener que pagar los precios de los franceses. y lo mismo, hizo una diferenciación después de diferentes tipos de trabajo en cadenas de alimenticia, en el mundo de la hotelería. Así que la verdad, para mí, un buen referente en ese mundo fue. Ah, perfecto. Entonces, como dijiste que era tu referente, entonces es como desde chico que te interesaba como el lado de emprender, como el sector empresarial. Sí, la verdad, de chico yo creo que me llamó harto el emprendimiento. Lo fui viendo en diferentes escalas. Yo, por lo mismo, cuando quería hacer un viaje, me gustaba mucho mochilear. Trataba de recorrer todos los países que pudiera con la menor cantidad de plata posible. Y para poder fondearme un poquito esos viajes, generalmente me inventaba algo previo a las vacaciones de verano, ya sea venta de ropa. Una vez vendí, me acuerdo que íbamos a Quillota, conseguimos unos camiones, traíamos media tonelada de palta y teníamos que venderlas como sea en 3 semanas. Teníamos poco tiempo antes de que se echaran a perder, digamos. Siempre nos inventábamos cosas con amigos de la universidad, amigos del colegio, con tal de poder hacer estos viajes. Ah, buenísimo, bien entretenido que he hecho esas cosas cuando chico. Ahí nombraste el tema de la universidad, que te juntáis con amigos para poder vender estas cosas.
¿Qué tanto te ayudó la universidad a lo que hoy en día como que emprendes? Yo diría que hay dos cosas que separarían la universidad. Un caso, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Me gustaba mucho quizás como el proceso disciplinario que tienen dentro de la universidad, que te forma y te crea ciertos hábitos de investigación, hábitos de, o quizás esas ganas de querer tener esa curiosidad de entender el porqué de las cosas. Como los problemas a los que te enfrentas son a raíz de diferentes tipos de variables, cuáles son las que podían en el fondo tener cierto impacto y en cuáles no, pero quizás está ese entusiasmo de, oye, quiero empezar a investigar, quiero empezar a buscar, quiero empezar a crear una metodología de trabajo. Pero siendo súper transparente, quizás en la parte de emprendimiento, creo que en los últimos años he visto que la FEN ha hecho muchos trabajos llevados al emprendimiento, quizás más en mi generación. Era algo que todavía se estaba explorando y todavía no estaba tan inculcado, digamos, en la cultura de mi generación, pero sí, a su vez, había mucho interés en el emprendimiento y también igual se fomentaban espacios para hacerlo. Sobre todo, recuerdo mucho que habían charlas con emprendedores que venían justamente a contar un poquito lo que ellos habían vivido. Quizás en mi caso no me tocó tanto charlas como más de tecnología, pero sí muchas personas que, por ejemplo, estaban tratando de generar, no sé, fábricas de cacao, por ejemplo, en Chile, tratar de impulsar esa industria de forma nacional. Entonces, me tocó ver diferentes escenarios así. Ah, buenísima. Yo soy de la FENA, sí que me consta varias cosas de las que estás diciendo. Y bueno, por el lado de emprendimiento comentaste eso, y por el lado, tú comentaste que eres ingeniero comercial. Entonces, por ahí uno pensaría que tú mantenías como ordenadas tus finanzas o que eras bien cuadrado como para esas cosas. ¿Es así o no es así? No, la verdad es que no mucho. Si bien sí tenía como mi control detallado de, por ejemplo, lo que te contaba, como en relación a un pequeño negocio que armé, cuánto es lo que generé, con cuánto puedo invertir, ya sea en algo que yo estaba buscando, algún premio que quería, un viaje, etcétera. Eso sí era muy meticuloso, pero yo creo que desde la perspectiva de educación financiera es algo que en general no nos enseñan en ningún lado. Yo siento que Chile tiene un problema realmente grave a nivel de lo que es la educación financiera. Es algo que no estamos impartiendo fuertemente ni en los colegios ni en las universidades. Entonces, digamos que finalmente uno se enfrenta al mundo laboral a descubrir cosas con las que nunca se había cuestionado, quizás. Algo tan simple como el tema de pago de impuestos, algo tan simple como empezar a crear un fondo de ahorro, cuál es el comportamiento de mis pensiones, qué fondo me conviene, entendiendo también que uno cuando recién sale al mundo laboral, digamos que el primer sueldo está bien, o sea, gástalo, disfruta también de todo el esfuerzo que estáis haciendo, pero sí es importante también que uno entienda que, pucha, de estos primeros ingresos que estoy teniendo, realmente puedo tener un impacto súper importante en lo que va a ser mi vejez, en lo que puede ser alguna inversión que yo quiera hacer a nivel de una propiedad, lo que puede ser a través de un vehículo, lo que puede ser, en el fondo, un estudio. O sea, es importante entender también, y cuesta tempranada, pero decir como cuáles son los 3 objetivos quizás financieros que para mí son indispensables y de qué manera tempranamente puedo empezar a aportar granito a granito de arena para poder llegar a esos objetivos. Entonces, en mi caso personal, no me enfrenté quizá a una cultura de mucha educación financiera, sí es algo que le agarré mucho interés y peso a lo largo de los años y es básicamente a lo que me dedico hoy día. Sí, buenísimo. Y ahí tú comentabas el tema como de la seguridad en esto del ahorro, la inversión, y etcétera, para tener como estabilidad. Y tú llevas una carrera corporativa antes de Save Money. Trabajaste varios años, de hecho hiciste hasta un magíster en marketing. Sí. Y tienes ya una familia formada también. Entonces, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Qué siente a ti que te impulsó para poder renunciar como a esas comodidades y lanzarte a este proyecto de Save Money, que es una startup, al final es súper riesgoso igual? Sí, la verdad, los números nunca son muy optimistas. Siempre nos dicen como ya el 90% de las startups mueren el primer año. Pero la verdad es que con algo que me he dado cuenta y quizás lo he aprendido más que nada de personas que ya llevan emprendiendo muchos años, es que es como, y fue un poco mi caso personal, es como un sentimiento que en algún punto te nace y que realmente tú sientes que no hay otro camino. O sea, para mí era realmente un impulso de quiero armar un proyecto propio que pueda ayudar a otras personas, que sea algo que me apasione en el día a día, a lo que le voy a dedicar
todas las horas del mundo posible y verlo crecer. Y siempre dicen eso, que es como un poquito ese impulso que te nace de decir, no, tan sencillamente como que no hay otra opción disponible. Claro. Así que en ese sentido fue como tirarse un poquito a la piscina, dejar muchas comodidades de lado, reestructurar un poquito todo lo que es la forma de llevar la vida. Si finalmente uno tiene que empezar a presupuestar de una forma mucho más rigurosa sus gastos al inicio cuando no hay ningún tipo de ingreso más que la idea, y de ahí empezar a probar, ver si el mercado finalmente valora la idea que tú quieres aportar, ver cómo esta evoluciona, cómo se adapta a los cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo, y poco a poco así estratégicamente poder hacer crecer tu empresa. Buenísima. Y ahí volviendo un poco atrás a lo que tú comentabas de tu abuelo, según los negocios que me comentaste, él siempre estaba como del lado más como tradicional, que comentaste restaurante y demás. ¿Por qué no te llamaba la atención el lado como tradicional y te tiraste a fintech, a finanzas con tecnología? En mi caso fue súper natural, fue porque yo, si bien trabajé más en el ámbito corporativo a lo largo del tiempo, siempre estuve metido en el rubro de la tecnología. Entonces me pasó ver crecer diferentes tipos de empresas que pasaron de 50 personas a ser más de 600 personas, pasar de un país a más de 10 países. Y era muy entusiasmante ver cómo la tecnología se podía adaptar a diferentes casos de uso. Yo creo que el mundo startup siempre me llamó, en mi caso personal, desde lo que era el ámbito tecnológico, y con el paso del tiempo lo llevé a un ámbito que me gustaba aún más, que me pega personalmente, digamos, en lo que considero una misión de vida, que estaba más llevado hacia el ámbito financiero. Entonces, la mezcla de estas dos cosas me llevó finalmente a entender que mi lugar está en una fintech. Save Money. Sí. Y ahí, ahora sí, ya yendo en rumbo a Save Money, ¿en qué se encuentra Save Money actualmente? ¿Como en cantidad de usuarios? ¿Cuánto le han ayudado a impactar? ¿Cuánto han impactado a las personas? Coméntanos. Nosotros la verdad pasamos por diferentes cambios. Nosotros partimos con una empresa con Save Money, que finalmente recogía los beneficios de todas las tarjetas bancarias, vecinos, porque nos dimos cuenta que las personas no utilizaban esos beneficios y queríamos poder darles en una vitrina sencilla toda esta información para que la gente aproveche beneficios que tiene y que no está utilizando y empezar a ahorrar más. Pero con el tiempo, con mi socio Martín, nos dimos cuenta que los descuentos funcionan más como una vitamina, que en verdad el verdadero dolor, la verdadera aspirina está en el orden financiero, en la educación financiera, y de a poquito nos fuimos entrando para ampliar este mundo hacia justamente lo que es las finanzas personales. Nosotros creamos de a poquito diferentes tipos de tecnologías para ver cómo podemos dar con la información del usuario para darle el mejor tipo de recomendaciones, digamos. Y con eso creamos nuestra propia tecnología que hoy se conecta con los bancos. El usuario pone sus credenciales en un entorno encriptado, seguro, y nosotros le podemos dar recomendaciones de qué está ocurriendo con toda tu plata en tus diferentes bancos, y lo vamos a ir sumando cada vez más. Hoy día son 100.000 personas que nos utilizan todos los meses. Estamos súper contentos porque la recepción ha sido muy buena. Sabemos que es un dolor que es muy profundo en Chile, que no se ha estado respondiendo de forma correcta, y queremos aportar con nuestro grano aquí de poder ayudar a las personas a entender sus finanzas. Ahí comentabas el tema como de las principales novedades que lanzaron, el tema de la conexión a los bancos. ¿Qué tan complicado fue conectarse como a los bancos? Porque entiendo que es complicado, y tú como también sabes de tecnología, como en realidad como qué tan difícil es. Sí, la verdad es que en Chile hay una ley, que es la ley FinTech, que todavía, que fue aprobada, pero que todavía no se pone del todo en implementación, que lo que va a permitir finalmente es que al tener finanzas abiertas dentro de Chile, los bancos van a crear una API pública con diferentes mecanismos que permitan a externos poder conectarse a esta información, con el fin de que el propietario del dato finalmente sean las personas más que la banca. Entonces, hoy día no existen para las personas, que es lo que nosotros hacemos en B2C, sistemas que se conecten con los bancos para poder entregarles esa información. Se buscan hoy día, hay alternativas en el mercado que tratan de encontrar esa información con canales terceros. Por ejemplo, hacer un scrapping del mail. Cuando uno compra algo, el banco manda un mail, leer esa información y poder entregársela al usuario como gastaste X. Pero el problema es que no todos los bancos mandan mail, no todos mandan por todas las transacciones, varía de acuerdo al tipo de tarjeta. Entonces, lo más complejo en poder ayudar a alguien a decirle, oye, te quiero ayudar a ahorrar,
es pasar por 3 etapas. La primera es que yo sí o sí tengo que ser capaz de entregarte un número que es exacto, un número que es confiable y que es fidedigno a la información que tú tienes en el banco. El paso número 2 es que yo tengo que poder orientarte a qué hacer con esta información, ¿no es cierto? Te puedo dar consejos de cómo empezar a ahorrar más, te puedo dar alertas, te puedo incentivar a que tú puedas crear finalmente el tercer objetivo, que es crear un hábito financiero, un hábito de ahorro, que ese es como el objetivo final que tenemos nosotros, que sí o sí tienen que encaminarse por diferentes lados: la data, los consejos y finalmente el hábito de hacerlo algo parte de tu vida en el día a día. Ahí de esos pasos que comentas para el objetivo final, ¿qué tan importante es la inteligencia artificial para lograr todo esto? Yo diría que el corazón de lo que hacemos está llevado con inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Que si bien la inteligencia artificial te puede ayudar a armar una carcasa bonita a nivel de la experiencia del usuario, sí requiere un sistema muy robusto a nivel de seguridad, a nivel de encriptación de datos por detrás, pero te permite avanzar de todas formas en un camino mucho más rápido, en poder por lo menos validar ciertos conceptos, ciertas ramificaciones que puede tener la aplicación para ver si efectivamente son de valor para una persona. O sea, yo puedo probar una idea nueva, presentársela a un grupo de usuarios, ver si finalmente hay una recepción positiva o de frente no está entregando valor y poder tomar una decisión rápido para ver dónde encamino el rumbo del producto que estamos construyendo. Así que eso es por un lado, y por otro lado es que una de las tesis que tenemos nosotros es que, dado que las personas no entienden sus finanzas y dado que en Chile el 42% de las personas tiene bajo o nulo conocimiento financiero, de acuerdo a la CAEM, nosotros tenemos que hacer que la tecnología funcione en entregar una experiencia que es fácil, que es intuitiva y sobre todo que la persona con solo verlo puede entender fácilmente qué está ocurriendo. Y ahí es cuando habilitamos también una inteligencia artificial conversacional con la que tú hablas. O sea, así como puedes hablar con un amigo experto en finanzas, la idea es que tú le preguntes sobre dudas que tienes de qué está ocurriendo en tus finanzas, qué puedes hacer, cómo vas, en qué gastaste, de qué se trata esa transacción extraña que viste el otro día. Y de esa forma hacer la vida mucho más fácil de entender. Sí, de hecho hay ese plus que le añade como el tema de inteligencia artificial. Cuando recién lo empezaron a anunciar fue el motivo por el cual los conocí, porque de verdad ayuda harto ese tema. Y de hecho también otro motivo por el cual los conocí es por una persona, y que te tengo que hacer esta pregunta, que es Francisco Ackerman, que es socio de ustedes. Sí. Entonces te quería preguntar también, ¿qué tanto ha impactado como la incorporación de una figura como Francisco Ackerman para poder llevar a cabo este objetivo que ustedes tienen con Save Money? Con Francisco, con Pancho, la verdad ha sido una experiencia súper grata. No solo porque, claro, si bien Pancho nos ayuda también en temas de redes sociales, poder dar a conocer lo que nosotros estamos creando hoy día, él tiene un interés súper genuino y profundo en el problema de educación financiera que está ocurriendo en Chile. Entonces constantemente se acerca con nosotros para ir viendo qué estamos armando, cómo lo estamos avanzando, con quién podríamos conversar también, quizás en una industria que incluso ni siquiera tan apegada a nosotros, pero entender bien el proceso de cómo se está construyendo continuamente un producto. Entonces yo te diría que es poder tener a alguien que le mueve mucho el dolor del problema que nosotros estamos resolviendo y que también nos ayuda a mostrarle al mundo que hay alternativas, hay herramientas hoy día que permiten ayudar a las personas con su ahorro. Buenísima. Y bueno, ustedes como toda startup supongo que son como un equipo no tan grande, sí, más bien pequeño. Pero aún así han logrado tener alianzas con empresas gigantes de aquí de Chile. ¿Cómo han logrado eso y qué aconsejaría a personas de equipos pequeños también como para que lo puedan lograr? Yo creo que algo choro lo que está pasando hoy día, algo entretenido, es la dinámica de las startups del 2026 es muy diferente a quizás otros años. ¿En qué sentido? En que pequeños equipos pueden lograr grandes cosas. Esto es muy apoyado obviamente por lo que hablábamos a nivel de inteligencia artificial, porque quizás antiguamente para poder crear un MVP, un producto mínimo viable de tu idea, necesitabas, no sé, varios programadores o pocos programadores, pero mucho tiempo, era un trade-off entre esas dos cosas. Hoy día la verdad es que teniendo un equipo sólido, muy bueno, que los valores congenen bien, se pueden hacer muchas cosas para iterar en el mismo día una maqueta de tu idea para ver si finalmente a las personas les interesa o no. Entonces, eso es por un lado. Lo segundo es que si bien somos un equipo chico, nosotros somos 4 personas hoy día,
nos hemos preocupado mucho con mi socio Martín de que las personas se adapten mucho a los valores que buscamos entregar a nivel de empresa. Tanto una perspectiva que somos un poquito rayados con el tema de la tecnología, pero también somos muy ambiciosos en lo que estamos buscando. O sea, finalmente el problema que nosotros estamos buscando atender es como contrario a todos los libros de emprendimiento que te dicen. En el emprendimiento habitual te van a decir, mira, ándate a un B2B, ¿ya? O sea, vende a empresas, parte con un nicho muy específico en el cual hoy día no tengas un actor, probablemente, o sea, muy pocos actores. De esa forma tú vas a empezar a vender, vas a empezar a tener tus primeros 3, 5 clientes, vas a empezar a escuchar las necesidades, vas a ampliar el portafolio, vas a empezar a crecerlo y después, con el paso del tiempo, vas a hacer una ramificación del producto o lo vas a ampliar con otro segmento. Nosotros hicimos lo contrario a todo eso y dijimos, es que vámonos al B2C, que es vender a las personas, que es súper complejo. Básicamente el mercado es enorme porque es un dolor muy profundo, pero un dolor que, insisto, que nos mueve bastante en lo que hacemos en el día a día. Y significa que el B2C, a diferencia de un B2B en general, para dar a conocer tu marca hay que invertir demasiada plata a nivel de publicidad. Y nosotros hemos tenido la suerte de que con el paso del tiempo fuimos creando una muy buena comunidad, un muy buen ecosistema dentro de Save Money, de personas que han compartido estas ganas de querer enfrentar el tema financiero, educación financiera, y lo han empezado a compartir. El crecimiento se ha dado orgánico. La verdad, todos los cientos de, 100.000 usuarios que tenemos al mes se han dado a través de boca a boca. Ha sido muy poca publicidad que hemos tenido que hacer, si bien sabemos que lo que viene y depara acá al futuro es tener que empezar a invertir en ese ámbito. Entonces, mi recomendación en verdad es crear un producto que a la gente le guste, ser súper genuino con no enamorarse de la solución que uno está creando, sino más bien del problema que uno quiere resolver, y constantemente estar buscando conectar con otras personas. Si hay algo que rescato mucho del mundo del emprendimiento es que los emprendedores en general tienen una gran disposición a reunirse porque empatizan mucho con la etapa en la que uno está. Ellos también estuvieron en un momento inicial donde les costó crecer, donde probaron un camino y no funcionó, donde ya están pivoteando hacia otra idea. Entonces, en general, la disposición es con brazos muy abiertos a querer escuchar otras historias y poder compartir experiencias. Eso yo lo rescato bastante. Sí, igual rescato harto eso de que muchos emprendedores están siempre dispuestos a poder colaborar a otros. Y bueno, tú comentabas de que por el tema de la inteligencia artificial hoy en día es mucho más fácil hacer un MVP y no se requiere como tantos recursos y hay más gente emprendiendo, sobre todo en tema de tecnología. ¿Qué le recomendarías, sobre todo porque es tu industria, qué le recomendarías a la gente que se quiere lanzar en el sector fintech hoy en día? Bueno, hoy día, lo primero que yo haría es justamente yo partiría de la base de empezar a reunirme con personas que tengan este problema, esta necesidad, poder entender bien de qué se trata, poder articular, digamos, no desde un concepto como personal, sino que empezar a escuchar diferentes empresas, diferentes personas que tienen un patrón en el problema que están hablando. Entonces yo finalmente voy a ver, ok, acá a priori hay una necesidad y yo puedo iterar un modelo que responda rápido a ver si se acerca o no a lo que necesitan, poder empezar a hacer unas pruebas por un tiempo acotado, hasta que finalmente yo llego a una solución que alguien esté dispuesto a decir, ok, esto me resuelve realmente un problema de mi día a día y tengo una disposición a pagar por lo que tú estás haciendo. Y después encontrar, ok, ¿cuántas personas con este mismo problema existen en el mercado en Chile? ¿Y será Chile quizás el mejor mercado? Entonces, empezar a cuestionar un poco cuál es ese camino de crecimiento que quiero empezar a hacer. Tener al usuario siempre pegado a ti, porque finalmente es la persona que está dispuesta a pagar por lo que tú estás construyendo y por ende te va a poder guiar de muy buena forma con cómo quieres llevar tu producto. Escuchar mucho a otros emprendedores, yo creo que eso ahorra realmente harto tiempo. No tropezarse con la misma piedra que ellos se tropezaron. Así que mi recomendación al principio es: no hay que armar una máquina perfecta para poder empezar a vender. Hay formas muy rápidas de empezar a validar tu idea y pensar que hay un ecosistema con brazos abiertos que está dispuesto a compartir tus experiencias. Con eso ya uno debería poder dar el primer paso.
Y mira, ahora te quiero proponer como un caso y que tú respondas. Supongamos que una madre que no sabe ahorrar, que prácticamente cuando le llega plata se le deshace, ¿de qué manera Save Money le puede ayudar a esta persona? Una persona que le llega efectivo Que no y... tiene... Sí, eso. Ok. A ver, lo primero que les recomendamos siempre a las personas lo primero es entender la foto, como tener esa primera foto de decir, ok, esta es mi realidad financiera, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, tengo algunos gastos que sean innecesarios de mi día a día, es algo que voy a poder percibir en este caso a través de diferentes tipos de categorización. Entonces, yo quizás puedo ver que, ok, sería un poco más sano que siempre estar en cero o estar debiendo por compra innecesaria, entender cuáles son mis famosos gastos hormiga, ver cuáles son estas grandes compras, quizás que estoy haciendo que no son vitales. Va a depender mucho igual todo esto del perfil financiero de la persona. Hay unos que finalmente se acercan con nosotros para resolver deudas, otros que van a hacer para optimizar gastos, otros que quieren crear el hábito de empezar a ahorrar. Entonces, digamos que estamos en un escenario de alguien que tiene capacidades de optimizar su presupuesto, lo va a poder encontrar de una forma más intuitiva y poder empezar a realizar acciones. Yo en ese caso voy a fijar, por ejemplo, un presupuesto de si hoy día estoy gastando, no sé, 50.000 pesos, por ejemplo, en mis gastos de hormiga o en salidas innecesarias, yo quizás puedo empezar a crear un presupuesto de 30.000 y a medida que voy gastando, el sistema, por ejemplo, me irá alertando, voy a tratar de que la persona cumpla con ese objetivo para que finalmente ese nuevo restante que le va a quedar lo pueda empezar a utilizar ya de una perspectiva de ahorro. La idea es como poder también entender cuáles son los gastos más grandes que estoy teniendo el día de hoy. Ya, obviamente hay algunos que no se puede hacer nada al respecto, por ejemplo, temas de arriendo, pero sí se pueden hacer recomendaciones al respecto. Por ejemplo, una recomendación es que ojalá que tu arriendo nunca supere el 30% de tus ingresos, ¿ya? Entonces, si estoy pagando un 70% de mi sueldo en arriendo, pucha, la verdad es que sí, aunque duela, quizás una recomendación es adaptarse a un estilo de vida inicialmente que tu ingreso finalmente te permite vivir, con tal de que tú te puedas preparar para justamente tener el día de mañana una situación mucho más tranquila financieramente hablando y que puedas acceder a diferentes tipos de inversiones, idealmente en propiedades, y que puedas ir encaminándote a ese rumbo. Y, oye, ¿tú cómo ves el estado actual de este tema de educación financiera a nivel nacional, ya sea tanto en los colegios como en las universidades? ¿Lo que te ha tocado ver? No, yo diría que es un problema bien profundo en todas las aristas educacionales que tenemos en Chile, es decir, ocurre tanto en la fase universitaria como en la educación de colegio, la educación básica, donde finalmente son muy pocas las instituciones financieras que hoy día se están preocupando de entregar ese tipo de información, y la verdad es que ese tipo de educación finalmente recae mucho en los padres. Pero es un ciclo, porque al final los mismos padres tampoco tuvieron ellos a su vez una educación financiera como llevada a que les permita entregar ese conocimiento, salvo hay personas que son muy estudiosas, que hay personas que son muy preocupadas del tema, pero a grandes rasgos y lo que los números indican es que justamente tenemos tasas de endeudamiento que están bastante altas, tenemos baja educación financiera en general, la facilidad que hay dentro del ecosistema de poder adquirir créditos y después no poder entrar en un hoyo en el que no puedo salir, son problemas que son bien habituales en Chile e incluso en Latinoamérica. Entonces, digamos que hay un ecosistema que no ayuda mucho a poder salir de ahí. Falta una infraestructura de educación en ese sentido y se potencian. Entonces, justamente hoy día, qué bueno que se ha visto que hay una mayor preocupación. Sí empiezan a ver el tipo de ejercicios como el que te comentaba, de hartos papás que desde temprana edad están tratando de crearle el hábito a sus niños de cómo empezar a ahorrar, de entender el concepto del dinero. Hay colegios que sí están dando talleres orientados a educación financiera, como qué es lo que es el ahorro, cómo empezar a hacerlo, incentivarlos a poder llegar a eso. Y en cuanto al ecosistema, la verdad es que ese problema sigue un poco abierto. O sea, en promedio en Chile, un chileno tiene 2,5 tarjetas. Eso también es un problema que es muy fácil gastar y es difícil después salir de ahí. Oye, hace poco con este tema del CAES que quedó la embarrada básicamente, sí. Yo sé que un punto que les toca bien de cerca a ustedes
Entonces, pensando en estas personas que se quedaron sin la plata este mes y que probablemente tuvieron que pedir prestado o etcétera, ¿qué consejo les podrías dar con respecto a solucionar este tema actual que tienen? La verdad es que no es fácil ese tema porque, bueno, todos vimos los cambios que se hicieron a nivel de cómo se iba a dar la recaudación del dinero. Digamos que al principio se están hablando siempre de sueldos de 5 millones de pesos en adelante que se iban a empezar a, como de forma prioritaria, a quitar, a hacer finalmente el cobro del crédito. Se empezó a llevar después a sueldos de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, y se empezaron a quitar fondos directamente de la cuenta corriente. Que finalmente, ok, tú no puedes quitar dinero. Esto lo vi al famoso influencer, a Iván, al abogado Iván, no sé si lo viste. Sí. ¿Puedes vivir con eso? Que finalmente, claro, legalmente no deberían poder quitar no podrían hacer el recaudo del capital a través del sueldo de las personas, pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, a través de las cuentas corrientes, que es donde la mayoría recibe el sueldo, entonces al final termina haciendo un poco lo mismo. Entonces es una situación delicada porque finalmente es, ok, tú tienes un crédito, eso es una realidad, y tienes interés de querer pagarlo. Pasa el tiempo, si hay un aumento fuerte a nivel de intereses, demoras que se están dando a través del crédito, pero la persona hoy día finalmente, si tiene un sustento de vida, la idea es decir, yo tengo un sueldo X, mis gastos son Y y tengo un remanente. Ese remanente, mi deber hoy día obviamente va a tener que ser pagar el crédito. Si yo veo que del día a la noche a la mañana desaparece el total del capital, es una situación un poco más compleja. Y por otro lado, finalmente es si mis ingresos no alcanzan a cubrir todos mis gastos, por más optimizados que estén. Entonces la realidad es que yo también quizás debería plantearme cómo puedo ir creando un ingreso secundario que me permita amortiguar todas las cosas en las que estoy metido a nivel financiero y los compromisos y las deudas que llevo hoy. Oye, ahora ustedes tienen 100.000 usuarios, tienen alianzas con empresas grandes y tienen probablemente dentro del equipo al mayor influencer de educación financiera de Chile. ¿A qué apunta Save Money ahora en el futuro? ¿Cuál es su visión? Nosotros lo que buscamos principalmente es... Nosotros medimos todo a través de la data. ¿Qué ocurre a nivel de la aplicación? Es decir, con qué elementos de la aplicación se están interactuando, cuánto vive un usuario dentro de la aplicación, cuánto valor le estamos generando, en cuánto tiempo, cuánta gente está tan interesada como también para entrar a la suscripción que ofrecemos nosotros y poder ir mejorando cada vez más esta experiencia. Nosotros apuntamos a idealmente llegar a un público de 1 millón de personas mensuales en el corto plazo y que justamente podamos ir mejorando la experiencia de todas estas personas con cada vez más fuerza. Y eso lo hacemos 100% a través de la data. Ya. Oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una foto que creo que es bien importante para ti y te quería preguntar, que va a aparecer acá en esta cámara, y te quería preguntar como, al mirar esta foto, ¿qué tanto impacto tuvo en tu vida? Y descríbenos como qué significa esa foto para ti, que es la que está apareciendo ahora en la pantalla. No sé si te acuerdas de algo. Perfecto. Sí, no, fue un momento bien entretenido. Martín, bueno, aquí para que todos sepan, Martín es mi socio, es un loco que, igual que yo, también se tiró a la piscina. Martín fue quien empezó con Save Money. Él estaba trabajando en Meta, en Facebook en Estados Unidos, y empezó con la idea de los descuentos. Se entusiasmó tanto con la primera recepción y con el cómo poder ayudar a las personas, que decidió de la noche a la mañana renunciar y dedicarse a esto. Entonces se dedicó, llegó a Chile, empezó a emprender solo, se dio cuenta que finalmente emprender solo es duro, y empezó justamente a buscar un socio. Yo por mi lado estaba como CEO en una empresa, y con el bichito del emprendimiento, no te voy a mentir, así muy fuerte, ¿ya? Como que sabía que era el momento ideal como para empezar a emprender. También un poquito me había caído la teja de los 30 años. He dicho, bueno, no quiero que me ocurra quizás llegar como a tener 80 años en mi caso y mirar hacia atrás y dije, pucha, nunca lo hice, nunca me tiré a la piscina.
Eso para mí era el motivante número uno. Y un día, curiosamente, bueno, en LinkedIn me encuentro con este post y le escribo, nos juntamos y la verdad es que fue un tremendo match en ese momento, entre los dos fluyó súper bien la conversación. Martín estaba teniendo una serie de entrevistas, así como 70 entrevistas en 2 semanas, porque el post que hizo fue como muy viral. Y después conocí a uno de los mentores con el que él había trabajado, también tuvimos muy buen match y de ahí empezamos a trabajar. Fue como 2 locos lanzándose un poquito a la piscina, uno por el otro. Hoy día la relación ha sido increíble, estamos disfrutando mucho lo que hacemos y tuve suerte de encontrarme un gran socio. Ahí el post de Martín fue como la gota que rebasó el vaso para que te lanzaras. Mira, nosotros tenemos como una dinámica que se llama Mito de Realidad, en la cual te vamos a hacer 3 preguntas sobre tu industria. Ya. Y tú me tienes que responder si es que encuentras que es una realidad o es un mito y justificar como por qué. Ya. El primero es que los descuentos no te hacen ahorrar, te hacen gastar más. Es un mito. Lo que pasa es que, claro, las personas se ven tentadas justamente por el descuento para poder hacer una compra que quizás inicialmente no hubieran hecho, pero va a depender mucho del tipo de personas, porque es verdad que monté tú un Cyber Day, hay muchos que se vuelven locos, compran de todo, cosas que después se arrepienten y dicen ¿por qué compré esto? Tengo una deuda que tengo que pagar y es gigante, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que al revés son muy meticulosos en el gasto que están haciendo y finalmente dicen, ok, yo por ejemplo me quiero dar un gusto y quiero salir a un rico restaurante, pero solamente lo voy a hacer este día porque este día hay un 50% de descuento con tarjeta X. Entonces creo que va a depender mucho del perfil de la persona. Sí, vas a encontrar algunos que son muy tentados por el descuento y aumentan el gasto, y es una realidad. Y hay otras personas que finalmente aprovechan de no disminuir su calidad de vida y poder mantener y disfrutar diferentes tipos de experiencias, pero aprovechando de pagar menos en el proceso. Ya, el segundo es que las aplicaciones de finanzas personales solamente les sirve a gente que ya está siendo un poco ordenada con su plata. Ya, eso es un mito, porque las personas hoy día, me pasa lo siguiente, y esto lo voy a hablar un poquito más a través de la data. Sí, hemos visto que hay diferentes tipos de perfiles también dentro de la aplicación, pero en este caso lo vemos como por edad. Y las personas que, por ejemplo, venían de un sistema anterior, como por ejemplo lo que es haber manejado sus finanzas a través de un Excel o un cuadernito, no importa, pero tenían un sistema de planificación, en general son personas que son más ordenadas a la hora de utilizar un sistema tecnológico porque ya tienen una metodología de trabajo y saben bien lo que necesitan. Pero las personas que hoy día son, entre comillas, desordenadas, cuando la experiencia que uno quiere ofrecer en una herramienta de educación financiera es fácil y es simple, las personas empiezan a tomar un hábito que antiguamente no lo tenían. Y ese es un parte del objetivo de lo que hacemos, que al final es, yo descubro un nuevo sistema que me permita ahorrar, veo que me está empezando a dar resultados, o empiezo a tener una primera foto de decir, oye, estoy gastando mucho acá. La otra vez una persona me dijo, oye, me acabo de conectar y me acabo de descubrir que tengo 400 lucas de gasto hormiga al mes. ¿Sí? Es mucha plata. Está Casi bien, sueldo ¿sí? mínimo. Claro, cada uno tiene su hábito y está bien. Yo no soy quien para juzgar, ni mucho menos, pero sí es importante el poder traer esa foto y decir, hey, esta es tu realidad hoy día, ¿qué quieres hacer con esto? Y cuando las personas ven que pueden entender qué ocurre con sus finanzas, es que se empiezan a cuestionar si quieren tomar decisiones al respecto. Así que más que el hecho de ser ordenado para poder ordenarse más, es el hecho de, ok, algo simple que me dé esta primera mirada y yo finalmente entender, ok, voy bien, voy mal, puedo hacerlo mejor, ¿qué objetivo tengo? Claro. Ahora el tercero y último es, ahorrar no depende de cuánto ganas, sino de cómo administras tu plata. Es verdad. Ahorrar no depende de cuánto ganas, sino cómo administras tu plata. Eso es 100% correcto. Las personas, la verdad es que va a depender de la estructuración propia que tengan, pero sí hago una excepción. Digamos que también hay que empezar en realidades en las que si tú tienes un sueldo mínimo y tienes un núcleo familiar extenso,
y tienes que pagar colegios, tienes que pagar alimentación, tienes que pagar vivienda, la realidad es que simplemente no vas a tener espacio para el ahorro. Pero por otro lado, es importante entender que finalmente el cómo yo administro los gastos en temas que son innecesarios, o entender cómo es mi realidad financiera para yo ver en qué estoy gastando y si me lo puedo permitir gastar, sí es una herramienta importante para empezar a generar un ahorro. Entonces creo que la administración sí es una verdad para poder empezar a llegar a objetivos de ahorro, pero también hay que ser conscientes de que hay ciertos escenarios también que son súper complejos en los que simplemente no hay espacio para el ahorro. Y ahí justamente depende un poco de las recomendaciones de tu realidad, si tengo que empezar a buscar ingresos secundarios o tengo que tomar acciones al asunto para poder llegar a ese objetivo de ahorro. Sí, ahí SafeMoney puede ayudar harto para identificar eso. Sí. Y ahora, como para ir finalizando, quería consultarte como de qué es lo que te sientes más orgulloso tú hoy en día, tanto como a nivel empresarial o tal vez como más personal. Yo diría, voy a decir dos cosas. Una es que es muy personal, pero otra es más de personal empresa. Y lo personal es que me gusta mucho el equipo de trabajo con el que hemos podido crear. La verdad es que es como este equipo que siempre me imaginé, de apuntar como un sueño en conjunto y ir viendo que efectivamente las cosas suceden. A veces nos castigamos mucho porque somos bien locos, porque somos ambiciosos, etcétera, y no celebramos cada uno de los hitos que estamos haciendo porque siempre estamos corriendo, pero sí, la verdad es que tengo un equipo muy bonito en la empresa, eso estoy completamente agradecido. Y por otro lado, tanto personal como a nivel empresa, es lo que hacemos. O sea, por ejemplo, muchas veces nos llegan mensajes de personas que por primera vez están entendiendo qué ocurre en sus finanzas y nos envían unos mensajes súper conmovedores desde la perspectiva de, pucha, yo nunca había tenido acceso a la educación financiera, vengo de una familia trabajadora, una familia que la verdad no había podido tener acceso a ese tipo de beneficios. Hoy día por primera vez estoy haciendo algo y por primera vez, por ejemplo, pude ahorrar. Hay un caso para mí súper bonito, un pescador en Chiloé, que fue uno de nuestros primeros 20 usuarios que probó la conectividad con los bancos, y fue eso el caso. O sea, nos dijo básicamente una persona que tiene más de 55 años, una persona que no había tenido educación financiera a lo largo de su vida y que por primera vez como que entendía qué ocurría en su mundo financiero, con entusiasmo de poder empezar a ahorrar, empezar a como armar un caminito que le permitiera hacer otras cosas. Y bueno, ahora para ir finalizando, me gustaría que nos puedas decir como dónde pueden encontrar SafeMoney, en qué plataforma, en qué redes sociales. Cuéntanos. Bueno, SafeMoney lo pueden encontrar en la página web safemoney.cl, también en App Store, en Play Store, que sería lo ideal. Tenemos nuestro Instagram de safemoney.cl, donde siempre tratamos de subir información de educación financiera también. Y nos pueden ver en cualquiera de esos canales sin ningún problema. Ya, perfecto. Y bueno, este fue el primer capítulo de Día 1. Los invito a seguir viendo los capítulos futuros que vamos trayendo más emprendedores. Así que nada, muchas gracias, Nico, por haber venido. Gracias, Sebastián.